Queridos amigas y amigos, hoy queremos hablar de un tema muy interesante que es acerca de los hábitos orales y la alimentación en la primera infancia. Para esto hemos invitado a Javiera Vargas Kate, fonoaudióloga, especialista en motricidad orofacial de la Universidad de Chile. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Consuelo, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y contarnos acerca de este interesante tema. Primero que todo nos gustaría que nos contaras qué son los hábitos orales. Ahí vamos a conversar de eso. Súper buena tu pregunta. Gracias por la invitación. Me parece que son temas que no se conversan mucho, siendo que son muy importantes. Falta un poco, ¿cierto?, tanto como de quizás educación, como también como sociedad, ¿cierto?, preocuparnos de este tema en niños chiquititos. Y hay harto que se puede hacer, sobre todo apoyando a las familias, incluso con los niños antes de que nazcan. Cierta información que podemos compartir, conocimientos que podemos adquirir, incluso desde antes. Entonces, qué bueno que podamos conversar hoy día de estos temas. En relación a los hábitos orales, los hábitos, como todos los hábitos, ¿cierto?, son actos que se repiten, ¿ya? Se repiten en el tiempo y en este caso obviamente involucran la cavidad oral, ¿ya? Entonces, estos hábitos que tú repites, ¿cierto?, en el tiempo, que involucran la cavidad oral, pueden partir, ¿cierto?, como algo instintivo, ¿ya? Como algo instintivo en la primera, desde muy chiquititos, desde recién nacido, como es, por ejemplo, la succión, ya que es un reflejo en un comienzo, pero que después en el tiempo, debido a distintos factores, como puede ser el uso de chupete, ¿cierto?, o la succión digital del dedito, se van manteniendo y a pesar de que quizás esta acción, ¿cierto?, de la succión ya no es un reflejo, ¿cierto?, ya no es, está el reflejo ahí, sino que pasa de ser un reflejo a un acto volitivo, o sea que tú tienes la voluntad de hacerlo y lo quieres hacer, y se perpetúa en el tiempo, se mantiene, y esto puede tener algunas repercusiones posteriores. Eso, por ejemplo, podría ser un hábito y lo podemos ver como algo negativo o como algo positivo, ¿ya? Entonces también hay algunas personas que lo hablan como malos hábitos y otras personas como buenos hábitos orales, ¿ya? Pero en el fondo se refiere a eso, ¿ya? Así como puede partir, ¿cierto?, como algo instintivo, como algo reflejo, la idea es que todos tengamos un poquitito como de cuidado, ¿cierto?, en cuánto nosotros vamos a favorecer que eso se mantenga en el tiempo y cuánto no. Perfecto. ¿Y nos podrías nombrar cuáles son esos hábitos orales o algunos de ellos? Mira, los hábitos orales, como te digo, hay hábitos que pueden ser más buenos o pueden ser más malos, ¿ya? En los adultos, ¿cierto?, podemos ver entre nosotros mismos, ¿cierto?, uno va caminando por la calle, bueno, ahora se supone que con el uso de mascarilla eso no debería pasar, ¿cierto? Pero antes del uso de mascarilla, por ejemplo, gente mordiéndose los cueritos de los dedos, ¿cierto? Y es como algo tan repetido, ¿cierto?, este hábito que pasa a ser reflejo y no te das cuenta de que lo estás haciendo. Comerte las uñas, meterte cosas a la boca, gente que se mete el pelo a la boca, ¿ya? O que se muerde, por ejemplo, las mejillas por dentro, ¿ya? En el caso de los niños, los hábitos orales más frecuentes, ¿cierto?, que hablando de los malos hábitos o que pudieran tener alguna repercusión negativa, principalmente son el uso de chupete, ¿ya? El uso de chupete y también, bueno, de mamadera, ¿cierto?, aumentado, repetido. El uso de la succión del dedito, ¿cierto?, de algún dedito, succión digital, que también se puede llamar. Uso de chupete, la succión digital, uso de mamadera. Esos son como los más frecuentes, ¿ya? Y de ahí podemos tener otros hábitos orales, como por ejemplo también el morderse las uñas. Perfecto. Y en cuanto nos estabas contando que uno de los hábitos es la succión, ya que es el hábito que, como tú decías bien, primero es un reflejo, que es cómo se alimentan los niños, los bebés, a través de la succión del pecho materno o bien de una mamadera. Con respecto a esto, nosotros muchas veces hay como una duda entre las mamás que quizás no pueden dar pecho, que tienen que usar por preferencia, por alguna enfermedad o dolor que les provoca, no pueden dar pecho materno y usan la mamadera. Y muchas mamás se preguntan si son malas madres o si podrían haber sido quizás mejores madres si hubieran dado pecho.
¿Qué nos puedes contar tú de eso al respecto? Mira, primero como para completar un poquitito más el tema de los hábitos orales, ¿ya? Es un tema, eso que me estás preguntando es muy interesante, ¿ya? Yo creo que es algo que cala muy profundo en las mujeres, ¿cierto? Que son mamás, en el fondo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Dar leche, lo hice bien, lo hice mal, fue bueno, no soy mala mamá porque no pude, es algo súper importante, ¿ya? Pero antes de quizás tocar ese tema, me gustaría quizás ahondar un poquitito más en el tema de los hábitos orales, porque tú dijiste, claro, que la succión puede ser después un hábito, y es verdad, ¿cierto? Que principalmente se usa, o sea, la succión es un reflejo, es para alimentarse, pero después la succión también en el bebé tiene un efecto calmante, ¿ya? Entonces los niños, gracias a la succión de un chupete o del pecho de la mamá o de la mamadera, los bebés se calman, ¿cierto? Por eso que también en inglés se llaman pacifiers, porque en el fondo se tranquilizan, ¿ya? Y ahí está donde me gustaría quizás comentar un poquitito, sobre todo para las mamás, ¿cierto?, que están con su primer hijo y que necesitan también un poquitito más de información y quieren hacer las cosas bien, obviamente. ¿Qué hacer, ¿cierto?, cuando tú tienes un bebé que succiona, que usa chupete, que usa mamadera, ¿ya? Está bien, está mal, ¿cierto? Partiendo ni siquiera todavía con el tema de la lactancia en sí, sino como temas, ¿cierto?, de estos hábitos orales. Entonces, en primer lugar, el uso, ¿cierto?, del chupete en sí no es malo, ¿ya? Usar un chupete no es malo. De hecho, en un bebé pequeñito, una vez que la lactancia materna ya está establecida, la succión, ¿cierto?, del chupete, la succión no nutritiva que se llama, porque no estás succionando para alimentarte, ¿ya? Entonces no es nutritivo. Entonces, succionar incluso puede tener ciertos factores positivos, ¿ya?, de ayudar, ¿cierto?, al sistema digestivo a continuar funcionando, ¿cierto?, a respirar, succionar y tragar y aprender a coordinar esta succión, ¿cierto?, en los bebés en los primeros días, ¿cierto?, también calmar un poco al bebé. Entonces, quizás no es mala en sí el uso del chupete, ¿ya? El problema es que muchas veces se abusa, ¿ya?, del chupete, entonces el bebé está todo el día con el chupete y tenemos niños de 1 año que están aprendiendo a caminar y todo, están bebés, ¿cierto?, chiquititos en etapas orales en que tienen que reconocer al mundo usando, ¿cierto?, la boca, y tú lo ves, o sea, se mete en toda la boca y ¡ay! Hay uno desesperado que no se vaya a meter algo peligroso a la boca, pero así conocen el mundo y está bien. Entonces quizás el abuso, ¿cierto?, del chupete mucho todo el día en la boca no es bueno, ¿ya? Dejarlo quizás solamente para situaciones como de realmente que se tiene que calmar el niño. Y tratar de que también, por ejemplo, en la etapa del sueño no se duerma siempre succionando, sino que empiece a aprender a calmarse y a tranquilizarse, no solamente mediante la succión. Pasado el año ya están masticando, están comiendo, y niños de 2 años que siguen usando chupete. Y aquí tenemos otro tipo, ¿cierto?, ya de repercusiones, ¿ya? Las investigaciones hablan de entre los 2 y los 3 años, desde, sobre todo los 3 años, el uso continuo de chupete podría tener cierto efecto en la carita y en la boquita, en la forma de la boca y en la forma de la carita, ¿ya? Esto no es siempre sí o sí en todos los niños, etcétera, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, dependiendo de cómo succiona, cuánta fuerza succiona, desde cuándo succiona, cuánto tiempo al día, cuánto tiempo en la noche, podría, ¿cierto?, tener efectos en la posición de los dientecitos, del paladar, de la mejilla, de la mandíbula y todo eso. Entonces, en cuanto a los hábitos orales, ¿cierto?, el chupete, intentar de que se use lo menos posible, desde los 2 años, tratar de que ya no se use el chupete. Suprimirlo. Y sí, y obviamente como todo con los niños, haciéndolo de una manera empática, ¿cierto? O sea, de a poquitito, si no lo pide, no ofrecerlo, si es que lo pide, pero tratar de desviar la atención hacia otra cosa, lo sigue pidiendo, tomemos un poquitito de agua, en el fondo cada vez tratar de que el uso paulatinamente sea menor hasta que lo logremos eliminar, pero de una manera como respetuosa, ¿ya? Además que hay niños que en vez del chupete se chupan el dedo y ahí tenemos un problema que no podemos quitar un dedo. Entonces, de esa manera.
¿ya? Y en cuanto a la mamadera, es más o menos lo mismo, ¿ya? Hay ahora hoy en día hay una oferta en el mercado de muchos vasitos muy lindos, muy entretenidos para niños. Y se ha visto que niños desde muy pequeñitos pueden aprender a tomar en vaso, ¿ya? Entonces tenemos bebés de 6 meses, que tú dices, ¿qué va a hacer una guagua 6 meses con un vaso? O sea, pero tú le pasas de estos vasitos, ¿cierto?, que tienen asitas que pueden agarrar con un mini fondito y les ayuda y los bebés lo encuentran de lo más entretenido y de a poquitito pueden empezar a manejar los vasitos, a tomar líquido en vaso y es un súper además buen ejercicio para los labios, para la lengua, para la boca además, ¿cierto? Favorecemos buenos hábitos orales, ¿ya? Entonces uno puede empezar de a poquitito con los bebés a jugar con ellos, a que tomen en vasito, a que sigan el modelo del adulto y de esa manera, de a poquitito la mamadera, irla cambiando por vasito, que es lo correcto, ¿ya? Y niños desde muy chiquititos, año y medio, pueden tomar en vasitos sin problema, ¿ya? Obviamente dependiendo de cada niño, de sus requerimientos nutricionales, cómo va la alimentación y todo eso, pero es importante que los niños aprendan a tomar en vaso desde, ojalá, bastante chiquitito, y la mamadera también sea, ojalá, hasta los 2 años y solamente para alimentarse en ciertas situaciones, ¿ya? Sí, lo que yo te preguntaba era que muchas veces las mamás se cuestionan si están siendo buenas madres o malas madres al no poder darle pecho a los niños, que puede ser, como te comentaba, por distintas situaciones, por preferencias, por dolor o por lo que ellos estimen conveniente, y se cuestionan eso, ¿seré mala madre? ¿Qué nos podrías comentar tú al respecto? Mira, es un tema así como que, como te decía, como que cala profundo en cada mujer porque es algo muy íntimo, ¿cierto?, la lactancia. En primer lugar me gustaría como, igual como a modo de sociedad, ¿ya? Dejar como la inquietud de que todos debemos dar un poco de información a las mamás antes de que el bebé nazca, ¿ya? Yo creo que hay un poco de falta de quizás de información o quizás falta de énfasis, ¿ya?, en lo que es la alimentación y cómo las mamás nos podemos preparar desde antes de que el bebé nazca, ¿ya? Porque claro, uno cuando está embarazada, uno se busca un poquito en internet, el pediatra te nombra un par de cositas, de repente puedes ir a algún cursito que ofrecen, alguna clase, y uno se entusiasma y si tú tienes el tiempo también, y si es tu primer hijo, y si, ¿ya? Pero yo creo que todavía, como a nivel de sociedad, nos falta un poco la educación y la explicación a las mamás antes de que el niño nazca. ¿Por qué? Porque, como te decía, es un tema muy delicado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que deberíamos hacer todos, ¿ya? Profesionales de la salud, mamás, tías, abuelas, papás, sobrinos, tíos, todos deberíamos como tener esta información, ¿ya? En primer lugar, es verdad, la leche materna es el mejor alimento para un bebé, ¿ya? Y eso es verdad. Está súper ultra demostrado, estudiado y todo, ¿ya? La leche materna tiene todos los nutrientes que un bebé necesita. Si el bebé nace antes de término, la leche de la madre va a ser especial para el bebé prematuro. Si el bebé está más grande, la leche también cambia su composición, ¿la? De una manera como funciona la naturaleza, maravillosa, y va a ser una leche, ¿cierto?, adecuada para ese bebé. Hay distintas razones por las cuales mamás no pueden dar leche, ¿ya? Pero sí, como te digo, lo primero es que uno saber en el fondo que las mamás sepan, en primer lugar, todos los beneficios de la leche materna y que cuando uno toma una decisión, si es que puede tomar la decisión, la tome de una manera informada, ¿ya? Te podría nombrar todos los beneficios de la leche materna, pero podríamos estar todo el día hablando de eso, ¿ya? Pero sí, yo creo que nosotros tenemos que apoyar a las mamás en vez de juzgarlas, ¿ya? Decir si tú eres una buena mamá o eres una mala mamá porque pudiste o no dar leche, no me parece muy adecuado. Ya yo creo que en este momento, como también como sociedad, más que juzgar y dar la opinión que típico que te da la abuela, que te da la tía, es que estás haciendo eso mal, estás haciendo eso bien, más allá de juzgar lo que estás haciendo, ayudar, acompañar y empatizar en qué situación está cada mamá
y en función a cómo está esa mamá, apoyarla en lo que necesite, ¿ya? Si la mamá está bien informada y todo y decide no dar leche materna, o si es una mamá que no sabe que está teniendo problemas, ¿cómo la podemos ayudar y acompañar? Yo creo que eso es lo importante y no enjuiciar, ¿cierto?, por una acción que se lleva o no a cabo, sino más bien acompañar y apoyar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa y luego regresamos con este interesante tema.